Vamos a hablar del cálculo de la capacitancia y del uso de dieléctricos para alterar el valor de la capacitancia. Bien, hay distintos diseños de capacitores. Son de tipo esférico, cilíndrico o de placas paralelas. El más utilizado es el de placas paralelas. Todos estos capacitores que tenemos en la imagen, no importa qué forma tengan, incluyendo estos, todos son de placas paralelas. Sin embargo, comencemos con el más sencillo de todos los diseños, que es por supuesto el capacitor esférico. Este capacitor esférico pues es una superficie gaussiana en realidad. En la parte interna tenemos una carga positiva de valor Q mayúscula, en la parte externa una carga negativa de valor Q mayúscula también, dado que como es un capacitor la carga debe ser la misma. El radio del conductor interno es R minúscula y el radio del conductor externo es R mayúscula. Y ya sabemos que la capacitancia es igual a la cantidad de carga por unidad de voltaje. Además, que el voltaje en un punto determinado es una medida del campo eléctrico. Entonces el voltaje lo podemos escribir como campo eléctrico por distancia, donde la distancia no es otra cosa que la diferencia entre los radios, R menos R. Además, como se trata de una superficie gaussiana, significa que puedo aplicar la ley de Gauss para determinar este campo eléctrico, que es campo eléctrico, no es necesario. Tenemos suficiente con la fórmula constante de Coulomb por carga sobre radio al cuadrado, que en este caso el radio también lo podemos escribir como una diferencia de radios. Y nada más. Sustituimos en la expresión inicial, que es capacitancia es igual a carga sobre voltaje, pero el voltaje es campo eléctrico por la diferencia entre los radios. Nada más que el campo eléctrico es el campo debido a una carga puntual, si es que consideramos que la carga que está en la parte central es una carga puntual. Entonces lo podemos escribir como caso de índice por Q por R menos R sobre R mayúscula menos R minúscula al cuadrado. Aquí podemos simplificar tanto cargas como distancias y la expresión se simplifica. Nos queda R mayúscula menos R minúscula sobre K subíndice. Pero la constante de Coulomb ya habíamos visto en ocasiones anteriores que la constante de Coulomb es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, por lo cual esta expresión la podemos escribir como 4 pi epsilon 0 por R menos R. Ahora, si consideramos que el radio más grande es mucho mayor que el radio más pequeño, entonces esto casi se vuelve R mayúscula. Por lo tanto, la expresión quedará de manera más sencilla, que es 4 pi epsilon 0 por el radio. ¿Qué significa esta expresión? Que la capacitancia de un capacitor esférico no depende de la carga, ni depende del voltaje. De lo único que depende es de la geometría del capacitor, del radio en este caso. Pasemos ahora al capacitor de placas paralelas. Aquí tenemos las placas, por ejemplo, la placa que está del lado izquierdo se carga positivamente y la placa que está del lado derecho se carga negativamente. Las dos placas son de la misma área y hay una distancia d minúscula entre las mismas. De nuevo, se trata de una superficie gaussiana. Dijimos que había tres superficies gaussianas, la esfera,
la placa y el cilindro, así que vamos a analizarlo. La expresión para determinar la capacitancia sigue siendo la misma, carga entre voltaje. Sin embargo, ya dijimos hace un momento, y lo mencionamos anteriormente, el campo eléctrico en este punto, debido a esta placa, depende de la distancia y del voltaje, o el voltaje es una medida del campo eléctrico en un punto determinado. Además, como se trata de una superficie gaussiana, entonces podemos usar la ley de Gauss, que dice que campo eléctrico es igual a E por A, y esto es igual a la carga sobre epsilon 0. Y de aquí puedo despejar el campo eléctrico, que es el que me interesa saber cuánto vale. Me queda entonces carga sobre área, epsilon 0 es igual a campo eléctrico. Sustituyo esta información en la ecuación original. Capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Pero el voltaje es igual a E por D. Y el campo eléctrico es igual a carga sobre área epsilon 0. Simplifico lo que pueda simplificar y tengo que la capacitancia es igual a el área por la permitividad en el espacio vacío entre la distancia. ¿Qué significa esta expresión? Nuevamente significa que la capacitancia no depende de la carga ni del voltaje, que depende única y exclusivamente de la geometría del capacitor. Depende del área y de la distancia entre las placas. Para un diseño cilíndrico, la capacitancia, aquí lo voy a anotar, cilíndrico, la capacitancia es igual a la longitud del conductor por 2 veces K subíndice por el logaritmo natural de B sobre A, donde B y A son los diámetros de los conductores. Este ya no lo vamos a demostrar. Bien, ahora, ¿cuánta energía puede acumular un capacitor? Bueno, la cantidad de energía que puede almacenar un capacitor no debe de subestimarse, porque puede producir una simple chispa visible, pero que puede ser percibido por una persona al tocarlo, y puede causar una simple sensación de dolor, pero incluso puede ser algo mucho más grave. ¿De qué depende de esa cantidad de energía? Ahora, ¿cómo la vamos a determinar? Bueno, comenzamos con una de las expresiones que vimos anteriormente, que es trabajo realizado es igual a cantidad de voltaje por unidad de carga. Y el voltaje es cantidad de carga por unidad de capacitancia diferencial de Q. Perdón, este es un diferencial. Bueno, ¿qué podemos hacer para encontrar este trabajo realizado? Pues simplemente integrar. ¿Desde dónde? Desde una energía cero que puede acumular el capacitor, una carga cero hasta una carga total máxima de Q sobre C diferencial de Q. Integramos, obtenemos que es Q cuadrada sobre 2C. Los límites de integración son de 0 a Q mayúscula y sustituimos los límites de integración y nos queda que la cantidad de trabajo que puede realizar un capacitor es Q cuadrada sobre 2 veces la capacitancia. Y este trabajo no es otra cosa que la energía que puede almacenar dicho capacitor. Aunque esta expresión Q cuadrada sobre 2C se puede escribir de algunas otras maneras. Por ejemplo, si factorizo Q sobre 2 y Q sobre C, esto que tengo aquí no es otra cosa que el voltaje. Entonces, esta expresión la puedo escribir también como un medio de la carga por el voltaje.
Entonces, la energía almacenada depende no solo del diseño del capacitor, sino también del voltaje que se le aplica al capacitor. Esa es la diferencia que hay entre el cálculo de capacitancia y la cantidad de energía almacenada. Ahora, ¿cómo hago que el diseño del capacitor, las dimensiones del capacitor sean cada vez más pequeñas? Pues lo que puedo hacer es agregar un material dieléctrico. Hasta el momento en todas las expresiones aparece epsilon 0, que significa que el dieléctrico que se está utilizando es aire. Sin embargo, no necesariamente tenemos que utilizar aire. Podemos utilizar un material no conductor al que se le llama dieléctrico, como por ejemplo el hule, el vidrio, el papel encerado, el aceite o incluso alguna combinación de todos estos. Bien, recordemos cuál sería el voltaje de un capacitor si lo diseñamos usando como dieléctrico el aire, pues no es otra cosa que la carga inicial sobre la capacitancia inicial. Cuando este capacitor se rellena con algún otro aislante, el voltaje disminuye, una razón K, por lo que podemos escribir que el voltaje es igual a V0 sobre K. Esta razón K siempre es mayor de 1. El 1, si es igual a 1, significa que se trata de aire o espacio vacío. Y es un factor adimensional llamado constante dieléctrica del material. Dado que la carga no cambia, entonces la capacitancia nueva será Q0 sobre V, es decir, Q0 sobre V0K. Es decir, sobre K. Es esta expresión, la sustituí aquí. Es decir, K por Q0 sobre V0. Por último, la capacitancia nueva la puedo determinar multiplicando la constante dieléctrica del material por la capacitancia utilizando aire. No se nos olvide que K subíndice es la constante de Coulomb y K será nada más la constante dieléctrica. Y esta constante dieléctrica depende del material que se esté utilizando. ¿Qué significa todo esto? Significa que la capacitancia aumenta un factor K cuando el material dieléctrico llena por completo la región en donde había aire. Es decir, por ejemplo, si se trata de un capacitor de placas paralelas, entonces podemos rellenar esta región con otro material. Si lo rellenamos por completo, con otro material que tenga una constante dieléctrica K, si lo rellenamos por completo, su capacitancia cambia a este valor. Si se trata de un capacitor de placas paralelas, entonces la capacitancia la podemos escribir como K por A sobre epsilon 0 D. Y ya que la capacitancia es inversamente proporcional a la distancia, podríamos disminuir la distancia entre las placas. Pero, ¿qué tanto puedo disminuir esa distancia entre placas? Pues eso depende de la resistencia del material. ¿Qué tipo de resistencia? Una resistencia dieléctrica. ¿Y qué es esta resistencia dieléctrica? Pues no es otra cosa que el campo eléctrico máximo que puede soportar. ¿Hasta qué? Hasta que exista una ruptura del material dieléctrico. Aunque en realidad no hay una ruptura, no se rompe como tal el material, significa que el material, en lugar de ser un aislante, se convierte en un conductor de la electricidad.
Si se trata de un campo eléctrico máximo, pues entonces se designa con E mayúscula subíndice max. Si la magnitud del campo eléctrico generado por la diferencia de potencial entre las placas excede esta resistencia dieléctrica, las propiedades del aislante fallan y el dieléctrico comienza a conducir. Es a lo que se le llama la ruptura del dieléctrico. A este voltaje se le llama voltaje de ruptura, voltaje de servicio o tensión nominal. Lo vamos a encontrar en las tablas de características de cada dispositivo que vayamos a utilizar. Utilizar un dieléctrico distinto al aire o al espacio vacío tiene ciertas ventajas. Una es una ventaja mecánica. ¿A qué se refiere? Se refiere a que, bueno, aquí lo anoto, ventaja mecánica. Se refiere a que el material proporciona un soporte mecánico entre las placas, lo que permite disminuir la distancia y al mismo tiempo aumentar la capacitancia. No es la única ventaja, también aumenta el voltaje máximo de operación en función de la resistencia dieléctrica. Además, incrementa la capacitancia en un factor K. Y por supuesto, aumentamos la cantidad de energía que puede acumular este capacitor.